Se aprobó ayer un nuevo Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. ¿Cómo cambian las reglas? Vamos a conversar sobre este tema con Manuel Granados, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Manuel Granados, buenos días. Muy buenos días, Sergio, Lupita, como siempre estoy a sus órdenes. Gracias, buenos días, Manuel. Manuel, cuéntanos, ¿cuáles son los cambios más importantes en este nuevo Código de Procedimientos Penales? Bueno, pasamos del sistema inquisitorio que teníamos en la parte del proceso penal a un nuevo sistema que tiene que ver con los juicios orales. Lo que más se destaca es la presunción de inocencia, es decir, que toda persona será considerada inocente hasta que las pruebas y los señalamientos demuestren lo contrario, a diferencia de lo que hoy vivimos en este sistema de justicia penal. Manuel, uno de los puntos que se abordan es que todas las audiencias serán públicas. Platícanos de este tema. ¿Cualquier persona interesada puede acudir? Es un sistema que garantiza justamente este principio de publicidad, en donde todas las actuaciones serán públicas, en donde cualquier persona podrá presenciar de principio a fin estas audiencias. ¿Qué significaría esto, por ejemplo, en el caso, estamos viendo un caso de un juicio civil a los realizadores de presunto culpable, y tanto la juez como el Tribunal Superior del Distrito Federal han determinado que no puede grabarse ese juicio? ¿Ya no se podría hacer esto? ¿Ya no se podría impedir que se graben los juicios? Por lo que hemos aprobado el día de ayer, solo se refiere a la materia penal. Por lo que hace a los juicios del orden civil, pues el código y las autorizaciones que realicen los juzgadores depende de ellos. En el caso del sistema penal, solo se garantiza, la protección a la víctima. Solo cuando esté en riesgo los derechos de la víctima, el juzgador podría no permitir justamente este tipo de situaciones. Estamos hablando de esquemas, por ejemplo, de violación, o esquemas en donde la dignidad de la propia víctima, en donde la preservación de los datos personales pueda estar en riesgo. En el caso de la presencia de los jueces, ahí es importante porque hemos visto que en algunos casos ni siquiera se enteran hasta que ya están revisando y ni siquiera conocen el tema de fondo hasta que lo estudian, no están presentes en las audiencias. Es muy importante este principio porque los jueces deben de estar presencialmente asistiendo las audiencias, y sobre todo para emitir un juicio de valor en relación a lo que las partes aporten. Lo que hoy vemos es que por las cargas jurisdiccionales, evidentemente no hay una presencia en muchos de los casos de los juzgadores, y entonces no forman un criterio objetivo en la toma de decisiones. ¿Pues es suficiente? ¿Se va a poder hacer esto? Sí, sin duda estamos nosotros ya en un esquema de profesionalización, capacitación, certificación del personal que interviene en estos procesos, desde la parte de investigación con los ministerios públicos, la policía de investigación, quienes intervienen también en la parte de investigación de servicios periciales, hasta llegar al personal del juzgado. ¿Cuándo empieza a aplicarse esto? ¿Es de inmediato? ¿Ya se tiene que empezar a aplicar? No. Hay una vacatio legis, Sergio, Lupita, porque justamente esas adecuaciones, incluso de la infraestructura, de las instalaciones, de pasar de un juzgado que tradicionalmente conocemos a salas de juicios orales, en donde tenemos que implementar pues todos los equipos tecnológicos para llevar a cabo este tipo de audiencias, y la capacitación y profesionalización nos va a llevar el próximo año. Oye, Manuel, uno de los puntos que me llama mucho la atención es este de la cadena de custodia. Platícanos, por favor. Bueno, la cadena de custodia tiene que ver con la preservación de las pruebas, con la preservación también de las escenas del crimen. Recordemos hoy que ante un hecho criminal, quienes tienen información del mismo llegan a un punto en donde se realizaron hechos y puede ser modificada esa escena sin ninguna garantía, ninguna certeza de lo sucedido. Y bueno, ahora con la cadena de custodia es que quien tenga conocimiento en primer término de algún hecho criminal debe de preservar esa escena, debe de conservar las pruebas. Hay un responsable para que no se pierda justamente esa prueba, lo que se llama como cadena de custodia, y bajo esas circunstancias tener certeza jurídica. Manuel, hablas de la presunción de inocencia, pero siempre se nos ha dicho en nuestro país que había una presunción de inocencia. ¿Cómo cambia en términos concretos esta presunción de inocencia en el nuevo código? Bueno, en un esquema ejemplificativo,
decir que cuando hay una investigación criminal en el actual sistema penal, pues el Ministerio Público consigna, el propio juzgador ya con la persona interna en algún reclusorio realiza toda esta parte procedimental cuando hay una sujeción justamente a proceso, y al final el propio juzgador puede determinar que no hay elementos suficientes para probar la culpabilidad de lo que fue señalado en la investigación, y entonces pues pasan años con una persona recluida. En este sistema es a la inversa, en este sistema todos son inocentes, digamos, hasta en tanto no haya las pruebas suficientes y que de manera decidida el juzgador pues señale la responsabilidad, y hasta ese momento pues tendrá que ingresar a los centros de adaptación social. ¿Significa esto que se modifican las reglas de la prisión preventiva? Así es, y esto bueno permite también la despresurización de los penales, y sobre todo la no contaminación de quienes por primera vez tienen actos criminales, a lo mejor incluso por delitos de bajo impacto, que no tengan pues esta relación con aquellos que han sido reincidentes o que tienen condenas por delitos de alto impacto. ¿Cómo se aplican los criterios para mantener prisión preventiva en caso de criminales que puedan ser peligrosos? Estoy pensando homicidas o violadores. Justamente con esta separación de quienes son, digamos, primodelincuentes y que tengan un esquema de bajo impacto frente a aquellos que ya están incluso procesados, sentenciados por delitos graves, y bajo esta circunstancia también informarle, Sergio, Lupita, al auditorio y a ustedes, que estamos procesando en la propia Asamblea Legislativa una nueva ley de reclusorios que nos permita justamente hacer este tipo de diferenciación y que no haya pues esta posibilidad de mezclar unos con otros. Pues parece un buen avance. ¿Es congruente con reformas similares en otros lugares de la República? Estoy pensando, creo que en Chihuahua, en fin, otros lugares de la República. ¿Es congruente este nuevo código? Bueno, lo que nosotros hemos advertido aquí es que el Consejo de Implementación para la Reforma en la Ciudad de México trabajó por más de 5 años este esquema. Hubo más de 600 sesiones, reuniones de revisión en donde participó el Tribunal Superior de Justicia, la Procuraduría Capitalina, la Comisión de Derechos Humanos, la propia Asamblea Legislativa, y en ese sentido pues se recogen también los hierros, pero también los aciertos de otras legislaciones locales. Manuel Granados, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, gracias por tomar esta llamada. Muchísimas gracias, Sergio y Lupita, como siempre estoy a sus órdenes. Gracias, buenos días.